Bien, así como estamos de pie, vamos a abrir la Biblia, hermanos, esta mañana en el libro de los Hebreos, capítulo número 4, versículo número 16. Hebreos 4, 16. Y antes de leer la palabra, yo quiero que usted se predisponga a recibir. Diga conmigo, la palabra de Dios me va a bendecir, lo creo, lo recibo, digo amén. Esa palabra me va a traer bendición. Hebreos 4, 16. ¿Listos, hermanos? Gloria a Dios. Dice a la letra la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo leemos una vez más. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Le pregunto esta mañana, ¿cuántos se saben este versículo de memoria? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Padre, es tu palabra, yo la creo, yo la expongo, Señor. Yo sé que tú tienes, Señor, planes a través de tu palabra para el corazón de tus hijos, que tu pueblo sea un pueblo receptible y que tu palabra, Señor, nunca vuelva vacía. En el nombre de Jesús pedimos que el Espíritu Santo tome control esta mañana y que nosotros seamos bendecidos a través de esa preciosa semilla de la palabra de Dios. Amén y amén. Tome su lugar, siéntese. Bienvenido a la casa del Señor. Estamos contentos que ya regresaron los jóvenes del campamento. Le damos gracias a Dios por haberles dado la oportunidad. Casi 60 jóvenes allá que fueron esta semana a pasar una semana maravillosa allá en el campamento. Qué bueno que podemos ver que nuestra juventud se está llenando de la gloria de Dios, asistiendo cada año a estos lugares de retiros para tener estos campamentos que son de edificación para sus vidas. Bien, prediqué en la última predicación el día miércoles del amor y el odio. Si usted no estuvo presente, le pido que se meta ahí a la página y escuche esta predicación, porque hay tantas personas que han sucumbido ante este sentimiento opuesto a la voluntad de Dios, que es el odio, y muchas personas que han sido bendecidas a través de la palabra que ahora ministran en vez de odio, el amor. Esta mañana voy a compartir con ustedes un tema que se titula El trono de la gracia. En casi 20 años que tengo predicando, nunca he predicado del trono de la gracia. Así es que esta mañana, téngame paciencia, reciba la palabra en Cristo Jesús y yo sé que va a ser bendecido como yo he sido bendecido. Hay dos palabras que siempre aparecen juntas en la Biblia, casi siempre. Estas dos palabras son la misericordia y la gracia. Siempre usted busca la definición. Usted se va a dar cuenta que no solamente se escriben diferentes, sino que sus definiciones son diferentes. Pero esas dos palabras casi siempre andan juntas. Son buenas amigas esas dos palabras. Cuando hablamos de la misericordia, estamos hablando de Dios. Cuando hablamos también de la gracia, obviamente estamos también hablando de Dios. Qué diferente es el ser humano de Dios. Vivimos en un mundo falto de misericordia, mientras que Dios es grande en misericordia desde el oriente hasta el occidente, desde la eternidad y hasta la eternidad. El hombre batalla para militar en esta área de la misericordia.
Estas dos palabras, gracia y misericordia, son diferentes, no solo en su escritura, sino también en su significado. Por ejemplo, la palabra misericordia está escrita en la Biblia 351 veces. O sea que la Biblia está llena de esa palabra. Y Dios muestra su misericordia a través de toda la Biblia, a través de todas las épocas, en todos los sucesos que nos narra, allí está la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, según el diccionario, es una inclinación del corazón a la compasión. Es una inclinación a tener compasión por otras personas. Eso es misericordia. Ser compasivo con aquellas personas que quizá hacen algo y que son condenados quizá por alguna cosa que ellos hicieron. Y en vez de ser censurado, el corazón compasivo del que tiene misericordia le muestra esa compasión que hay en su corazón. Es un atributo de Dios para perdonar las ofensas y el pecado de la humanidad. Gracia, por otro lado, la palabra gracia está escrita en la Biblia 191 veces. Y es el favor inmerecido, es favorecer a alguien que no lo merece. Por ejemplo, usted no encuentra ninguna cualidad en Noé. Al principio del libro de Génesis, usted no encuentra alguna credencial, no encuentra algo que lo acredite a él para que Dios lo salve del juicio. Sin embargo, Dios mira a un hombre obediente, a un hombre fiel, y Dios le prodiga de su gracia. Y dice la Biblia literalmente, y halló Noé gracia ante los ojos de Dios. Es otorgarle el favor a alguien que no lo merece. Eso es gracia. Y la gracia de Dios es tan grande que un ser tan grande, tan santo, tan puro, tan supremo, pueda ofrecerle la salvación a alguien que no lo merece como el ser humano. A alguien tan imperfecto, tan impuro, tan falto de tantas virtudes que Dios tiene y atributos, y le ofrezca no solamente el perdón, sino que también le ofrezca una eternidad y un cielo. Bendito sea Dios que nos dio todo eso cuando nosotros no lo merecíamos. Amén. Bendito sea Dios. Bien, comencemos este estudio del trono de la gracia. Vamos a hablar sobre esto. Primero que nada, preguntáramos de dónde viene la gracia. ¿De dónde salió la gracia? ¿Dónde tuvo su inicio? ¿Dónde nació la gracia? Nace del mismo corazón de Dios. Dice la Biblia, hablándonos el apóstol Pedro, mas el Dios de toda gracia, el Dios que nosotros tenemos es el Dios de toda gracia. Dice que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Estas eran las palabras del apóstol Pedro a la iglesia. Mas el Dios de toda gracia. Pastor, ¿cómo definimos eso? ¿Cómo entendemos eso? Pues quiero decirle algo esta mañana. Usted y yo quizás no merecíamos abrir los ojos esta mañana. Pero el Dios de toda gracia le plació que usted y yo abriésemos los ojos, tuviésemos vida, estuviéramos respirando, tomásemos nuestro desayuno y viniéramos a la casa del Señor esta mañana. El Dios de toda gracia. El Dios que tiene suficiente gracia. Dígalo conmigo esta mañana. El Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia.
La gracia de Dios se manifiesta en todo el Antiguo Testamento, hermanos, desde el comienzo con Noé, luego viene Abraham y luego viene la descendencia, viene Jacob, viene Israel, viene el pueblo de Israel, y sobre toda la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se muestra la gracia de Dios. Dios no solamente muestra su misericordia, sino que Dios muestra su gracia. Le muestra su misericordia teniendo compasión de ellos. Es un acto compasivo, decíamos al principio. No solamente tuvo compasión para perdonarles sus defectos, sus faltas, sus celos, sus murmuraciones, su desobediencia, sino que les perdona. Y luego les lleva a una tierra prometida. Luego les da la victoria. Luego les pone en un lugar por encima de todas las naciones. Dios, a través de la historia, nos muestra la misericordia y la gracia que hay en su corazón en toda la época del Antiguo Testamento. Luego la gracia desciende del cielo, viene con Jesucristo, llega a este mundo y dice la Biblia literalmente que Jesús venía lleno de gracia. Así dice su palabra. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si el Padre es el Padre de toda gracia y Jesús viene del Padre, ¿cómo cree que venía Jesús? Lleno de toda gracia. Jesús venía lleno de esa gracia de Dios. Entonces, la gracia se manifestó en el Antiguo Testamento de Dios, Jehová, al pueblo de Israel, a sus feligreses, a sus creyentes, a aquellos que profesaban ser seguidores de Él, y luego se manifiesta a través de Jesucristo, lleno de gracia. Jesucristo vino a este mundo no solamente a tener misericordia y a perdonar al pecador de sus pecados, sino que vino a darle un cielo, vino a darle una eternidad, vino a darle una casa no hecha de manos, como dice el apóstol, que Jesús está haciendo casa que el ojo no ha visto, mansiones preciosas que Dios ha preparado. ¿Por qué? Porque Dios en su gracia y Jesús en su gracia ha amado tanto a sus hijos que Dios tiene algo preparado para nosotros. Y uno pudiera decir, bueno, esa es la recompensa. ¿Sabes, mi hermano? A veces nos equivocamos. Porque muchos de nosotros a lo mejor ni tenemos que recibir eso, ni merecemos eso. Pero Dios en su gracia, Dios en su amor, tiene bendiciones grandes, no solamente aquí en la tierra, sino cuando estemos también en el cielo. Gloria, gloria al Señor. La obra redentora de Dios habla de un corazón lleno de misericordia. Habla de otorgar una recompensa y las bendiciones de Abraham a aquel que cree en Jesucristo, el Hijo de Dios. En otras palabras, esa gracia se derrama sobre la tierra con la venida de nuestro Señor Jesucristo, y no solamente nos anuncia el Evangelio y las buenas nuevas, sino que nos habla de la gracia de Dios. Si Él venía lleno de la gracia, pues eso salía de su boca. Mire que Jesucristo, cuando pasaba por un lugar donde había alguna necesidad, algún enfermo, algún paralítico, algún sordo, algún mudo, mire que Jesucristo, cuando extendían su mano sobre él y querían que Jesús les sanara, Jesús no les decía que no. Jesús solamente les preguntaba, ¿crees que puede ser sano? Y si él decía o ella decía, sí, sí creo, entonces Jesús los sanaba. Él no les preguntaba, espérate tantito, déjame ver cómo te llamas, cuál es tu número social, dame el número de tu licencia, déjame ver tu expediente, déjame mirar tu récord, déjame mirar qué es lo que tienes atrás, déjame ver si tú mereces que yo te sane. No, Jesús en su gracia extendía su mano y sanaba, tocaba la necesidad y cambiaba la situación de aquella persona. Él estaba lleno de gracia.
Por eso Él era espontáneo, por eso Él actuaba así, por eso Él se movía en esa esfera, porque Él estaba lleno de gracia. Estoy hablando esta mañana de un tema, el trono de la gracia. La gracia después se manifiesta al mundo a través de Jesucristo, y dice Tito, capítulo 2, verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora la gracia no es solamente para el pueblo judío a quien vino Jesucristo. Ahora la gracia no es para el pueblo del Antiguo Testamento solamente. Ahora la gracia se manifiesta para salvación a todo el mundo. Y ahí entramos nosotros. Ahí entró la iglesia. Ahí entró todas las naciones de los pueblos del mundo. Ahí entraron todos los colores y todas las razas. Ahí entramos todos a esa gracia manifestada a través de Jesucristo por toda la humanidad. Bendito sea el Señor. Jesucristo no solamente vino a liberar al hombre del pecado, sino que le ofreció la salvación. No solamente vino a darle libertad, a liberarlo de las cadenas del pecado, sino que le ofreció una salvación. Y cuando digo salvación, no solamente me estoy refiriendo a que sus cadenas fueron rotas, no, sino que Jesús les proveyó una bendición a aquellos que creyeran en Él, porque Jesús les promete un cielo después de perdonarlos. Qué lindo es el Señor. El ser humano obtiene la salvación no por obras, porque si fuera por obras, entonces el ser humano se salvaría por lo que hace. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Nunca se nos olvide. Dele gloria a Dios, y le va a dar gloria a Dios. Nunca se nos olvide que no es por lo que nosotros hagamos. Hay algunas personas buenas, de muy buenos sentimientos, que pocas veces las mira usted cometer errores. Hay personas esmeradas que tienen muchas virtudes, pero déjeme decirle, nadie califica por obras para ser salvo. Por eso vino Jesucristo. Para eso apareció el Hijo del Hombre. Para eso vino nuestro Salvador, el perfecto, el Cordero de Dios, el Cordero sin mancha, el Cordero que no tenía nada, tacha, no tenía nada, nadie le podía a Él apuntar. Los fariseos le buscaban, le asediaban, lo querían hacer caer en algún error, y Jesús siempre se mantuvo perfecto. Gloria a Dios. La salvación es un regalo de Dios, es algo gratuito. ¿A quién le gustan las cosas gratis? Usted va a la tienda, a estas tiendas grandes, mega stores, y usted encuentra ahí que hay muchos fabricantes de productos comestibles que tienen ahí un puestecito con muestras. Y usted pasa por ahí y usted encuentra pequeños aperitivos, pequeñas muestras de sus productos ahí cocinadas. Y le dicen, pase, tome una, es gratis. Y oiga, qué montón, qué fila se hace ahí, ¿verdad? Porque a todos nos gustan las cosas gratis. Pudiéramos comprarlas, pero nos gustan las cosas gratis. En la salvación es diferente, hermanos. No podemos comprarla. Y Dios, sabiendo que el ser humano no tenía la capacidad para comprarla, la ofrece gratis. La salvación es gratis para toda la humanidad. No podemos nosotros menospreciar la salvación de Dios. Y repito, no es por obras, no es por la ley, no es por lo que nosotros hagamos. El hombre nunca pudo cumplir la ley, por eso tuvo que venir Jesucristo. No podemos confundir las obras de la ley con la gracia. El hombre no se justifica ni se salva por guardar la ley.
todos sabemos que no la pudo cumplir. Somos salvos únicamente por la gracia de Dios. Gloria a Dios. Mire algunos contrastes. La ley nos da instrucciones. Haz esto, haz aquello y vivirás. La gracia nos dice, ya está hecho. Por ahí a veces vemos a alguien cargando una cruz o pegándose con unas cadenas o mayugando su cuerpo, lastimándose. No, ya está hecho. Ya lo hizo Jesús una sola vez y para siempre. Entró Jesús, el Cordero de Dios, al sacrificio y vino la liberación del hombre, vino la liberación del ser humano y ahora nosotros ya estamos en esa gracia, ya no estamos en esa ley. La gracia nos dice, ya está hecho. La ley dice, haz esto y vivirás. La gracia dice, vive y entonces harás. La ley dice, amarás al Señor tu Dios. La gracia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, la ley te dice, amarás a Dios sobre todo con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y la gracia dice, no. Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Son contrastes entre la ley y la gracia. ¿Sí? La ley dice que condena al hombre más limpio. La gracia salva al hombre más sucio. Fíjense nomás. De esos éramos nosotros. La ley revela el pecado del hombre, la gracia revela la salvación del hombre. Así como la ley y la gracia son diferentes, así también la misericordia y la gracia son diferentes. La misericordia es que Dios no nos castiga como nosotros merecemos. Se lo puse en un boletín hace unos 2 o 3 meses atrás, de un niño que se portó mal. Y el papá dijo, eso que tú has hecho merece que te dé 20 con la varita. Y lo mete al cuarto y le empieza a dar con la varita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya cuando iba en el 7, el papá dijo, no le voy a dar los 20. Nada más le voy a dar 7. Y le dice, nada más hasta aquí te voy a dar, hijo. Mereces 20, pero te voy a dar nada más 7. Eso es misericordia. O sea, no le dio lo que merecía. Luego, pasa un par de horas, el niño está en su cuarto leyendo un libro, el padre entra y le dice, hijo, vamos a la nieve, vamos a comernos un ice cream. Y el hijo se le queda viendo y dice, papá, si yo me porté mal, yo no merezco. Dice, no mereces, pero yo te quiero ir a regalar una nieve, ven conmigo. Eso es gracia. Primero misericordia, después gracia. Son dos cosas diferentes. El mundo de hoy necesita misericordia. Claro que el mundo necesita misericordia. Jesús nos cuenta una historia en Lucas, en el Evangelio según San Lucas, que habla un poquito de la misericordia. Usted conoce muy bien esta historia. Le voy a repetir solamente algunos versículos. Un hombre había bajado a Jerusalén y por el camino lo asaltaron los ladrones y lo dejaron medio muerto. Y dice la Biblia en el verso 31 del capítulo 10 de Lucas, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. El sacerdote no tenía misericordia. No tenía compasión. Misericordia es sentir compasión por alguien, ser compasivo. Asimismo, pasó un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole también pasó de largo. Tampoco tenía misericordia. Luego dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Digo esto, hermano, porque en la actualidad así es. Escasea la misericordia.
Usted no va a encontrar mucha gente compasiva. Cada quien quiere lo suyo, lo tuyo es mío y lo mío es mío. ¿Ha escuchado esa frase? Este samaritano mostró su misericordia. De aquellos tres, solo uno tuvo misericordia. Mientras que en el mundo que vivimos es difícil encontrar a personas que tengan misericordia, hay alguien que es rico en misericordia y ese es nuestro Dios. Él es rico en misericordia, nuestro Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 2 del versículo 1 al 10. 10 versículos seguidos. Y vamos a hablar sobre lo que nos dice el apóstol en su carta a la iglesia de Éfeso. Primero que nada, Dios es el autor de la misericordia y de la gracia. Y tenemos que reconocer que Dios a nosotros nos dio vida cuando estábamos muertos. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios nos dio vida. Y miren lo que dice el apóstol en su carta a los Efesios capítulo 2 verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso, hermano? Estábamos en juicio de muerte por causa del pecado, pero vino Jesucristo y por medio de Él, Dios nos dio vida. En los cuales dice, vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Éramos pecadores, operábamos en un espíritu de desobediencia. ¿Cuántos eran desobedientes, hermano? Luego dice que éramos hijos de la ira. Estoy hablando de esto que dice el apóstol para que usted reconozca la misericordia y la gracia de Dios. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás, hablando de los de afuera. Como hijos de la ira vivíamos en condenación. No teníamos esperanza. Pero aquí entró la misericordia de Dios. Aquí llegó la misericordia de Dios. Aquí apareció la misericordia de nuestro Dios. Pero Dios, verso 4, que es que, pobre, ¿qué dice? Pero Dios que es que rico en misericordia. Dios es rico en misericordia. Acérquese siempre a Dios pensando en un Dios de esta clase, de esta manera, como lo dice el apóstol, como lo dice la Biblia. Un Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Dios es rico en misericordia. Gloria al Señor. ¿Cuántos se gozan por eso? Dios es rico en misericordia. Él es rico en misericordia. Dice el verso 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Usted lee estos dos versículos juntos, el versículo 4 y el versículo 5. El versículo 4 nos habla de la misericordia, el versículo 5 nos habla de la gracia. Por gracia sois salvos. O sea, por gracia, por algo gratis. Favorecer a alguien que no lo merece, dice la definición del diccionario. Por su gracia somos salvos. Póngale mucha atención, a ver todos, por favor, pongan mucha atención a lo que vamos a leer enseguida. Yo quiero que usted reciba esto que está escrito por inspiración del Espíritu Santo a través del apóstol. Yo quiero que usted lo reciba en su espíritu,
Porque Dios dio esta palabra y la escribió de esta manera para que nosotros la entendamos, la recibamos y nosotros la pongamos dentro de nuestro corazón. Dice el verso 6, recíbalo en su espíritu. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando yo estaba haciendo este mensaje, me estaba regocijando. Si usted lo encuentra en otra parte escrito por otro pastor o por otro predicador, es mera coincidencia. Pero me estaba gozando por la revelación que hay aquí, hermanos. Hay una revelación tremenda que yo quiero que usted la reciba. Estoy hablando del trono de la gracia. Dice el verso que leímos anterior: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando, la misericordia de Dios, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. El verso 6 que acabamos de leer comienza diciendo, mire cómo dice, y juntamente, póngale atención, ponga atención aquí. Cuando dice el verso que sigue, y juntamente, está hablando de que no terminó la oración ni la frase. Cuando comienza con una I es una continuación. Y el verso anterior a este dice, por gracia sois salvos. ¿Cierto? Así termina el verso. Y luego dice, y juntamente con Él nos resucitó. O sea, esta es una continuidad de lo que dice que por gracia somos salvos. ¿Sí? Y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Reciba esto esta mañana, recíbalo. Por gracia sois salvos y juntamente, quiere decir, hermanos, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Y como este es un versículo que continúa del verso anterior, quiere decir que la gracia de Dios te sienta con Cristo en los lugares celestiales con Cristo. A ver, pongan otra vez el versículo. ¿Y qué dice? Y juntamente con Él, por gracia sois salvos, dice el anterior, y dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Cristo Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Dice la Biblia eso? Cristo Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora dice la palabra, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. Quiere decir que la gracia de Dios nos sienta con Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te digo esto para que sepas que la gracia va y te sienta con Cristo. La gracia va y te sienta con el Rey. La gracia nos hace sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Quiere decir que la gracia de Dios me hace que me siente con el Rey. Recibe esto, iglesia, para que sepa que te puedes acercar a Dios confiadamente. Te puedes sentar con Jesús. Te puedes sentar al lado del Rey. La gracia me sienta al lado del Rey. La gracia nos sienta con Cristo en lugares celestiales.
Y dice el verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Luego Dios nos aclara que esto es un acto de fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Luego vienen las aclaraciones, no por obras para que nadie se gloríe, verso 9, y el verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Diga conmigo, la gracia me sienta con Cristo. ¿Cuántos reciben eso, hermano? La gracia me sienta con Cristo. Así dice la palabra. ¿Cómo podríamos nosotros poner un ejemplo sobre esto? Estoy hablando del trono de la gracia. Y estoy diciendo que la gracia nos sienta con Jesucristo, nos sienta al lado del Rey, en los mismos lugares celestiales, por encima de las potestades y los principados de las tinieblas, donde está Jesús. Ahí la gracia nos ubica, ahí la gracia nos sienta, ahí la gracia nos hace estar al lado del Rey. ¿Cómo lo vamos a ilustrar? Pues tenemos que ir a la historia de un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y por supuesto usted sabe de quién estamos hablando. De David, el rey David. Vamos a ilustrarlo con el hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y para eso vamos a 2 de Samuel capítulo 9 y vamos a leer los primeros 3 versículos. 2 de Samuel capítulo 9 versículo 1 al versículo 3. ¿Estamos ahí? Mire lo que dice la palabra. ¿Dijo quién? Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Este hombre tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y Dios es misericordioso. La palabra misericordia está 351 veces en la Biblia. Este hombre tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Era un hombre que tenía misericordia. Y él está diciendo: ¿habrá quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? O sea que David quería hacer misericordia. Y el verso 2 dice: y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: sí, tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo, otra vez la palabra misericordia, en el verso 1 y en el verso 3, a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Acababa de subir al reino, le acababan de poner la corona, lo habían declarado como el rey del pueblo de Israel. Ahora David era el rey, ya Saúl había muerto. Ahora tenían un nuevo rey. Y usted conoce muy bien la historia. Si alguien quería quitarle la vida a David, fue el rey Saúl. Si alguien lo persiguió todos los días para hacerle daño y tuvo 2 o 3 ocasiones para querer matarlo, fue Saúl. Pero había quedado un nieto, el hijo de Jonatán, Mefiboset. Estaba vivo uno de la descendencia de Saúl. Y déjeme decirle, hermano, cuál era la tradición o la costumbre de los nuevos reyes que tomaban el poder. ¿Sabe qué era lo primero que hacían los reyes cuando eran coronados como reyes? Era matar, exterminar a todos aquellos que fueron sus enemigos.
Lo primero que hacía un rey cuando era coronado y había puesto o habían puesto la corona sobre él y para poder dirigir a un pueblo, lo primero que hacía era eliminar a sus enemigos. Aquellos que eran descendencia, para evitarse futuras complicaciones, los mataban. Usted conoce la historia del rey Herodes, toda esta gente que aparece en la Biblia. Lo primero que hacía era eliminar a los enemigos. Sin embargo, David tenía el corazón conforme a Dios. ¿Sí? Lo que Dios debía de hacer con todos los pecadores era eliminarlos. Pero Dios tiene un corazón compasivo, lleno de compasión, de misericordia y de amor por la humanidad. Así tenía el corazón David. Y en vez de tomar venganza de lo que hizo el abuelo sobre este muchacho, lo que hizo el abuelo con él estaba pensando en darle de su misericordia. Él estaba pensando en darle a él la misericordia de él. ¿Y sabe qué pasa? El rey David dice, sí, ha quedado un nieto. Pues mándenlo llamar, tráiganlo a mi presencia. Y van y traen a aquel muchacho lisiado. ¿Sí? David tenía un corazón compasivo. ¿Ha quedado a alguien que yo haga misericordia? Mandan a buscar al nieto de Saúl, al hijo de Jonatán, y viene ante el rey. Cuando éste viene ante el rey, David lo mira, él se postra, le hace reverencia, aquel joven se humilla, reconoce su condición, sabía que era hombre muerto por ser familia de Saúl, aquel abuelo que quería matar al rey de hoy. Pero aquí miramos la misericordia de David. Mire lo que dice el verso 7. Mire, vaya al 7 conmigo. Y le dijo David, cuando lo vio todo temeroso, pensando que David lo iba a matar, porque el abuelo había sido su perseguidor. Mire lo que le dice el rey David. No tengas temor, porque a la verdad yo haré misericordia contigo. O sea, no tengas temor. Yo no me voy a vengar. No te voy a quitar la vida. Yo voy a hacer misericordia contigo. Y luego dice su palabra. Por amor de Jonatán, tu padre, yo voy a hacer misericordia contigo y te daré, ¿o qué dice ahí? Y te regresaré y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a la mesa. Mire la actitud de un hombre que tenía misericordia. Cuánta falta de misericordia hay a veces en nosotros la iglesia, hermanos. Quizá usted no se puede imaginar la escena, pero yo lo voy a llevar ahí. Están en la mesa del palacio del rey. Allí está el rey con su corona, con su capa, con su vestidura. Allí están los criados, los sirvientes. Allí está la mesa con algunos platillos suculentos. Imagínense la comida del rey. Allí están todos aquellos utensilios, quizá de color oro, quizá de oro o de plata. Está la mesa servida, están los criados ahí al lado. Y podemos imaginarnos nosotros la escena. Ahí está la mesa, ahí está el rey sentado. Luego aquí miramos a un lado, aquí miramos a Absalón, ahí está Absalón, aquel joven guapo. Ahí enseguida está Tamar, luego está Amnón, luego está Salomón en el otro lado. Allí están los hijos del rey sentados a la mesa. Y el rey de repente, imagínense esta escena. El rey de repente se pone de pie y dice, ¿saben, hijos? Yo le he perdonado la vida
al nieto de Saúl. ¿Se acuerdan cómo me hizo la vida imposible Saúl? Pues yo le he perdonado la vida a este muchacho. Uno de los hijos le dice: oh, papá, qué bueno. Eso es misericordia, papi. Eso es tener misericordia de los demás. Luego dice: también he acordado que le voy a regresar todo lo que fue de su padre Jonatán y todo lo que fue del abuelo, se lo voy a dar de regreso. Ya se para otro de los hijos quizá y dice: papá, eso ya es más que misericordia. Y luego quizá Tamar dice: bueno, papá, vamos a comer. Y David dice: no podemos comer todavía. Falta uno más para que se siente a la mesa. Y papá, ¿y quién falta aquí? Aquí estamos todos tus hijos. No dice: no solamente le perdoné lo de atrás al nieto de Saúl, no solamente le regresé las pertenencias de su padre y de su abuelo, sino que le dije que todos los días de su vida iba a comer conmigo sentado a la mesa. Aquí a todos los hijos de David se empiezan a rascar la cabeza y dicen: papá, no sabemos qué es eso. Eso no es misericordia, eso va mucho más allá de la misericordia. Y el hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios dice: eso se llama gracia. Eso se llama gracia. Te puedes sentar a la mesa con el rey cuando tú no mereces estar sentado con él. Eso se llama gracia. Si usted se imaginó esta escena, usted puede entender mejor esto de la gracia. Y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Por gracia sois salvos. La gracia te ubica y te sienta al lado del rey. Este Mefiboset no merecía nada, al contrario, lo iban a ahorcar. Quizás si hubiera sido otro rey lo hubieran ahorcado, le hubieran quitado la vida, lo hubieran matado, le hubieran traspasado el corazón con una lanza, con una espada. Pero estaban tratando con alguien que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y este hombre no solamente le mostró la misericordia, sino que le mostró la gracia. Misericordia es que te perdonen. Misericordia es que olviden las ofensas. Misericordia es que se olviden de esas faltas cometidas. Pero la gracia te ubica en un lugar especial para recibir lo que tú no mereces. Y así le pasó a Mefiboset, recibió lo que él no merecía. Él merecía la muerte, la prisión o de por vida estar en una cárcel por ser de los descendientes de aquel enemigo de David. Sin embargo, David muestra la misericordia y la gracia de Dios y lo pone junto a él en la mesa para que coma todos los días con él. Eso hace la gracia, hermano. La gracia te trae, te sienta al lado de Dios, te pone cerca de Él, para que tú al lado del Rey puedas entender el amor y la misericordia y la gracia de un Dios compasivo. Quiere decir que mis atributos, mis credenciales, mis obras buenas, lo que yo tenga, no sirve, hermano. Me tengo que poner al lado del Rey para recibir lo que yo no merezco. Mire, le voy a decir algo que le voy a poner a pensar esta mañana. Hay cosas que usted, voy a apuntar, hay cosas que usted y yo hemos hecho, que si estuviésemos en el Antiguo Testamento, ahí mismo nos hubiera fulminado un rayo. Ahí mismo nos hubiera Dios quitado la vida. ¿Sí? Hay cosas que tú y yo, aunque digas que no, hay cosas que tú y yo hemos hecho tan degradantes, tan mal hechas ante los ojos de Dios, que Dios en ese mismo momento nos hubiera eliminado.
nos hubiera quitado de la faz de la tierra. Pero por la gracia de Dios, Dios no nos dio a nosotros lo que nosotros merecíamos. Nos dio de su gracia. No te puedes presentar aquí en el altar, hincarte y decirle a Dios: Señor, yo quiero que me sane. Mira cómo he sido bueno. Mira cuántas almas me he ganado. Mira que yo vengo siempre a la iglesia. Mira que yo soy fiel con mis diezmos y con mis ofrendas. Mira cómo hago actos de caridad allá afuera. Mira cómo reparto tratados. No te puedes presentarte delante de Dios a pedirle de esa manera. Tienes que venir ante Él, sentarte a tu lado y agarrar de su gracia. Sentarte al lado del Rey, a la mesa con Él, y tomar de su gracia, de su favor y de su misericordia. ¿Qué dice el versículo de Hebreos que leímos al principio? El que usted ya se sabe. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Sí? O sea, acércate a la mesa del Señor. ¿Sabe qué es un trono? Es la parte elevada donde estaba el rey, la casa, el asiento presidencial. Es el lugar donde entran todos y donde hacen reverencia, donde se postran. Lo que usted y yo tenemos que hacer es aceptar la invitación. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, de la gracia. Acerquémonos, dice el libro de Hebreos, acércate al trono de la gracia, acepta la invitación. Y luego dice la palabra del Señor que nosotros entremos confiados, o sea, con confianza, confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Y qué dijimos que hace la gracia? Nos sienta al lado de Dios, al lado del Rey. Entonces cuando tú vienes, dale gloria a Dios. Entonces cuando tú vienes y te acercas a Dios, te acercas al trono de la gracia. En el trono hay una silla. Y el Rey te dice: ven, siéntate conmigo. Siéntate conmigo. Siéntate conmigo. Y dice que entres ahí confiadamente, con confianza. Que no vayas pensando en que eres un malvado, un pecador, que no vayas pensando, porque las obras ante Dios, hermano, no sirven para nada. No vas a cumplir la ley jamás. No hay una persona en esta tierra que no sea pecador. Tienes que acercarte a Dios reconociendo que es por la gracia de Dios que tenemos acceso para llegar ante el trono de Dios. Es por la gracia de Él que podemos llegar ante su presencia. Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En ese trono de gracia hay misericordia, pero también hay gracia. Por eso les dije, esas dos palabras andan de la mano, andan juntas. La misericordia y la gracia van acompañadas. Acércate al trono, ahí hay misericordia, pero también hay gracia. Hay misericordia para perdonarte lo que has hecho. Hay misericordia para perdonarme las cosas que yo hice que a Dios no le gustaron. Hay misericordia de Dios para pasar la ofensa, para quitar la ofensa, para mirar la sangre de Cristo en tu corazón. Hay misericordia de Dios. Dios es compasivo, Él tiene misericordia, es el autor de la misericordia. Sin embargo, también te dice que en ese altar, en ese trono, hay gracia de Dios, gratuita. Entonces tú sabes que la gracia te ubica al lado del Rey, te puedes subir
al trono de la gracia, puedes estar al lado del que está el trono. Jesucristo está sentado en su trono de gracia. Puedes subirte y sentarte al lado de Cristo. Le puedes decir: Señor Jesús, no merezco, pero aquí estoy. Si no está muy convencido, le voy a poner la historia del hijo pródigo. Este hijo pródigo, usted conoce muy bien la historia. Él le dice: Padre, dame la parte que me corresponde, lo que por ley me pertenece. Esa parte es mía, tú sabes, tú conoces las leyes. El padre accede, le da su parte, reparte la mitad de sus bienes con aquel hijo. Aquel hijo se va por una temporada, malgasta todo aquel dinero, tira todo aquello que tenía en sus manos, aquellas pertenencias, aquellas cosas que su padre había logrado con el tiempo y los años que se le habían dado a él por ser hijo. Se va, lo gasta, lo despilfarra, lo tira y de repente no tiene nada. Y los amigos que tenía, que le sobraban cuando tenía dinero, ahora que no tiene dinero ya no tiene ningún amigo. Pero tenía unos puerquitos que sí lo aceptaban, ¿verdad? Usted sabe que no tenía ni qué comer y tuvo que ir a cuidar de los cerdos. Cuando él estaba en esa situación, se humilló. Mefiboset fue y se humilló delante de David, hizo reverencia y se humilló delante de él. Ante Dios, para llegar al trono de la gracia, solamente humillados podemos llegar a su presencia. Este hijo dijo: no tengo vergüenza. Pero voy a ir a ver si mi padre me da trabajo. A ver si me considera como uno de los jornaleros. A ver si de perdido me da un lugarcito ahí para que yo descanse y duerma y pueda vivir el resto de mis días. Y mientras él está en esa condición, teniendo hambre y mirando a los cerdos comer de las algarrobas, él dice: voy a regresar a papá. Voy a regresar con papá. Y deja aquel lugar maloliente y se va rumbo a la casa de su padre. Camina quizás por días o por horas, no sé la distancia donde estaba, pero se encamina a la casa de su padre. Y ahí va aquel hijo pródigo pensativo, quizá iba llorando por el camino, lamentándose su situación o arrepentido de lo que él había hecho. De repente llega a la casa del padre y el padre lo mira a la distancia y se le queda mirando. Y dice literalmente Lucas capítulo 15 que el padre lo vio y tuvo misericordia. Cuando vio a aquel hijo todo derrotado, todo lastimado, todo herido, todo harapiento, todo sucio, tuvo misericordia. Sí, tuvo misericordia. ¿Y qué hace la misericordia? El padre aquel abrió sus brazos, le dio la bienvenida al hijo y le dio un abrazo en su pecho. Eso hace la misericordia. Te da compasión la situación de la persona. Pero el padre no se quedó ahí. Porque el extender los brazos y abrazar a alguien es un acto compasivo de compasión. Pero eso no es gracia. La gracia es otra cosa. Papá le dice: pasa para adentro. Vamos a ir a matar el becerro gordo. Te vamos a ir y te vamos a dar el vestido nuevo. Vamos a poner ropa nueva en ti. Vamos a ponerte el anillo en tu dedo. Le está dando una posición que él no merece. Esa posición se llama gracia. Eso viene no solamente de la misericordia, sino más dentro del corazón del Padre sale una misericordia, pero también sale la gracia para darle lo que él no merecía. No había problema con el otro hermano si el otro hermano supiera que solamente lo había perdonado.
Pero el Padre no se quedó allí. El Padre no se quedó solamente con la misericordia. Él se extendió para darle de su gracia. Y le dijo, desde hoy vas a estar en tu mesa. Desde hoy vas a tener la comida. Desde hoy vas a tener el calzado. Desde hoy vas a tener el vestido. Desde hoy vamos a poner el anillo en tu dedo. Desde hoy vuelves a ser mi hijo. Eso es gracia. Cuando tú y yo no merecíamos, pero la gracia de Dios se derramó. De eso se llama gracia, iglesia. Eso es gracia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Que cuando nosotros nos presentemos, lleguemos ante su presencia, creamos en un Dios que no solamente tiene misericordia, sino en un Dios que tiene gracia para nosotros. El Dios que nos perdona, pero que también nos ama. Y el Dios que hace efectiva sus promesas y nos colma de bendiciones todos los días. Dale gloria a Dios esta mañana, gloria al Señor. Entonces, la gracia me dice, ven, siéntate con el rey. Le digo esto este día. Le enseño sobre el trono de la gracia. Para que cuando usted venga al altar, hermano, no venga, soy un gusano, soy una pobre mariposa maltratada, soy una pobre mujer que no vale nada, soy un hombre hecho pedazos, perdido, soy el pecador más miserable. Usted acérquese confiado al trono de la gracia, porque allí hay misericordia y ahí hay gracia de Dios para que usted reciba lo que Dios ha prometido darle a aquellos que creen en Él. Esto es por medio de la fe. Usted tiene que creer que cuando usted se acerca a Dios, usted va a entrar de esa manera y usted va a recibir no solamente la misericordia de Dios, sino también va a recibir de la gracia de Dios. Ahora le pregunto yo, qué lindo se siente que a uno le perdonen algo. Usted le debe $5,000 al hospital. Y el hospital mira que usted no puede pagar. Ha estado mandando abonos de $10 por mes. Usted no tiene dinero para pagar. Y de repente le habla a alguien por ahí por teléfono y le dice, ¿sabes? He visto que tienes problemas para pagar la cuenta. Y el administrador del hospital dice que te olvides de la cuenta. Oiga, usted tira un salto, usted tira un gloria a Dios, usted se pone bien contento. Usted debía $5,000 o más ahí, usted se pone bien contento. ¿Por qué? Porque ahí se mostró la misericordia, tuvieron compasión. Usted no podía pagar y el hospital dijo, olvídate. Pero ¿qué tal si el hospital le dice, y sabes una cosa? Si te vuelves a enfermar, si tu familia se vuelve a enfermar, no dudes en venir, porque la próxima vez que vengas no te va a costar nada. Oiga, eso es más allá que misericordia. Le están dando a usted algo que usted no merece. ¿Sí? Usted no era el mejor pagador, no mandó sus abonos, no mandó lo que le pidieron que usted mandara. Usted mandaba una cantidad muy pequeña porque no tenía, le perdonaron la deuda y luego le dicen, cuando vengas, no te preocupes, alguien va a pagar tu cuenta. ¡Gloria a Dios! Así lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Alguien pagó la cuenta de nosotros, no solamente nos perdonó, sino que pagó la deuda que nosotros teníamos y ahora, por gracia, nosotros somos salvos. O sea, la salvación ha sido dada al hombre, a nosotros, a la iglesia, no por obra, sino por la gracia de Jesucristo. Y nosotros en gracia, hermanos, tenemos que vivir en esta vida. Tenemos que ser compasivos. De aquellos 3 que pasaron, solamente uno tuvo misericordia. Dios no solamente espera que nosotros tengamos misericordia, sino que también tengamos gracia. ¿Sí? Si alguien le pide por ahí algunos $10, si usted trae 20, dele los 20. Nadie dijo amén. Eso del dinero, hermano, es algo pesadito. No todos pueden desprenderse. Pero qué lindo se siente que tú puedas ayudar a alguien, que tú puedas tener compasión de una necesidad, que tú puedas compartir de lo que Dios te ha dado.
¿Cómo puedes comer a gusto ahí sentado a la mesa lo que tú llevas de lonche y la persona que está a tu lado no tiene ni qué comer y solamente se te queda viendo? No puedes actuar de esa manera. Tienes que tener compasión para compartir tu mesa con el otro que está a tu lado. Hay que tener misericordia en nosotros para poder nosotros mostrar la misericordia de Dios en nuestra vida. Pero también tenemos que tener gracia, hermano. Y ahí es cuando tú te desprendes y le das a la persona algo que no merece. Te lo pongo como un ejemplo. ¿Cuántos tienen enemigos aquí? Nadie levanta la mano, nadie quiere decir. ¿Se encuentra usted a uno de sus enemigos que no lo quiere? Que usted sabe que yo aseguro en esta mañana que aquí en la iglesia hay muchos que tienen enemigos, aunque no levante la mano. Pero imagínense que usted va al restaurante y ahí está sentado aquel que no lo quiere a usted, aquel que ha hablado de usted, aquel que ha tenido problemas con usted, aquel que usted no lo considera su amigo porque ha habido una discrepancia, algún problema. Y usted le dice al mesero: hey, ven para acá. El mesero se acerca con usted. ¿Ves la mesa aquella? Dime cuánto es para pagarle el platillo que se están comiendo. Y usted hace aquello, el mesero viene y le dice: son $25. Usted se saca $25 de su bolsillo y le dice al mesero que la cuenta de aquella pareja o de aquel hombre quede pagada. Sí, señor. Así es. Imagínese usted cuando aquella persona que es su enemigo le habla al mesero y le diga: tráeme la cuenta. Y que el mesero le diga: aquel señor que estaba sentado allá, que ya se fue, pagó tu cuenta. ¿Cómo cree que se siente aquella persona que no merecía? Aquella persona que sabía que él había hecho daño, que él era culpable de la enemistad que hay. ¿Cómo cree usted que se sentiría? Así es la condición de nosotros, los pecadores. ¿Cómo te sientes tú cuando alguien pagó la cuenta de tu salvación? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando alguien ya pagó el cheque del costo de la salvación de nosotros? En su gracia, Jesús lo ha hecho. En su gracia, el amor de Dios se ha derramado. El Dios de toda gracia, el Dios que es rico en misericordia, el Dios que tiene gracia en abundancia, el Jesús que vino a esta tierra, nuestro Salvador, el Cordero de Dios, lleno de gracia y de verdad. Él ha mostrado su gracia a través de los hechos y los eventos de la historia. Y nosotros, la iglesia, tenemos que aprender de esos sucesos, de esa historia. Y nosotros tenemos que entender que hay algo más arriba que la misericordia, que se llama gracia. Dale gloria a Dios esta mañana. La gracia de Dios, la que me sienta al lado del Rey. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Entonces, recíbelo, mi hermano. Es palabra de Dios. Recíbelo. La gracia de Dios es la que nos sienta en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, como conclusión, hermanos, practiquemos, vivamos, estas historias se repitan en la vida nuestra, en la vida tuya, en la vida mía, en la vida de todos nosotros, y demos testimonio al mundo que somos una iglesia misericordiosa, pero que también somos una iglesia llena de gracia. Aleluya, gloria a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Gloria a Jesús. Hemos repartido de la iglesia, hermanos, sillas, hemos regalado a muchas iglesias. Nos ha dado Dios la oportunidad de poder compartir las bendiciones que nosotros tenemos. ¿Y sabe por qué? No porque esa iglesia lo merezca, no, porque hay un amor en nosotros, hay una misericordia en nosotros de mirar con compasión a los necesitados, pero hay gracia para darle aún a aquellos que no los quieran, para darle y compartir con ellos la gracia de Dios. Dele gloria a Dios y póngase de pie esta mañana. Gloria al Señor. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.
Imagínense que usted no entienda bien este mensaje de la gracia. Y vengan todos los que han entendido el mensaje de la gracia al altar y se sienten al lado de Cristo. Y le pidan con confianza. Pero por allá está sentado uno y Dios está diciendo, yo también vivo usted. ¿Por qué no viene a sentarse conmigo a la mesa? Es necesario que la iglesia entienda que el Dios que nosotros tenemos es un Dios que nos ama, que tiene misericordia y que quiere mostrar su gracia para con nosotros. Amén y amén.